Hola, en este destello vamos a hablar de la función shell execute. Esta es una de las funciones que siempre aparecerá en nuestro código porque lo que nos permite básicamente es ejecutar cualquier archivo desde la API de Windows. Tenemos que pasarle una serie de parámetros. En primer lugar, el parámetro hwnd que identifica la ventana principal. El segundo parámetro que le pasamos es la operación, qué acción deseamos que ejecute la función, y para esto podemos pasarle los siguientes parámetros dentro de LP Operation: Open, que nos permite abrir el documento; Print, que nos permite imprimirlo siempre que se trate de un archivo imprimible; Explore, que nos permite analizar carpetas y directorios; Play, que lo que hace es, si es un archivo de sonido, lo va a ejecutar, si no, se ejecuta como Open; Properties, lo que va a hacer es que muestra las propiedades del archivo; o 0, Integer o Null, que toma la acción por defecto, que es Open. Después le tenemos que pasar el fichero que queremos ejecutar. Si es un fichero ejecutable, le podemos pasar un parámetro /s, /p, lo que es el parámetro que tenga; LP Directory, si queremos indicar cuál es el directorio de trabajo por defecto; y luego el parámetro show, que nos va a indicar cómo lo tenemos que mostrar. Si ponemos 0, oculta la ventana; si ponemos 1, muestra la ventana y la restaura; si está maximizada o minimizada, la restaura. El 2 lo muestra en forma de icono; el 3 lo muestra maximizado; el 4 lo muestra en el tamaño más reciente y posición que tenía; la ventana actual continúa activa; el 5 muestra la ventana en la misma posición y tamaño que tiene actualmente; el 6 lo minimiza; el 7 lo muestra como un icono, pero la ventana que está activa permanece activa; el 8 se muestra en su estado actual, pero la ventana que está activa permanece activa; y el 9 funciona igual que el 1. Hemos hecho un test. Aquí, tenemos la referencia de la API de Microsoft por si queremos ampliar. Voy a hacer un test. Para hacerlo voy a utilizar un fichero de sonido. Para ello puedo utilizar el parámetro Open, o puedo utilizar, como hemos visto también, el parámetro Play. En este caso voy a utilizar Play para ejecutar un sonido, ya que se trata de un fichero de sonido. Simplemente la función es como aparece arriba, shell execute. La ventana le ponemos 0 para que utilice la ventana principal, la que abra, que lo ejecute, el fichero que queremos, y los otros los hemos puesto todos nulos excepto el parámetro de show, en el que le vamos a decir que muestre la ventana. Entonces, si ejecuto, ahí está.